Hola banda futbolera, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Tengo el placer de estar con uno de los mejores centrales del fútbol ecuatoriano, Eddie Guevara. Mi hermano, ¿cómo estás? Un abrazo gigante a todos los que nos ven y nos oyen también, pues Dios les bendiga, les envío un abrazo gigante, espero que esto sea de agrado a todos ustedes. Fuera del fútbol y de todo lo que conlleva el deporte, ¿quién es Eddie Guevara? Bueno, buena pregunta. Creo que soy una persona que es mucho de su hogar, es mucho de estar con su familia, es más, algo siendo infidente, no me gustan las concentraciones, me gusta estar aquí en casa, creo que la mejor concentración es con mi familia. Eddie Guevara es una persona que en todo su trayecto futbolístico y juntándolo como persona, es una persona muy resiliente, muy resiliente. Muy tranquila, te veo, te noto, hemos estado conversando en otras cámaras y eres muy familiar, muy tranquilo. ¿Cuánto influye la familia en la vida de un deportista de alto rendimiento? Bueno, para mí es lo más importante porque en el transcurso de la carrera del futbolista, ustedes saben que el futbolista pasa por muchos altos y muchos decibeles. Entonces, y es en ese momento en que cuando estás por el piso, o sea, en los momentos duros que trae el fútbol, ¿no? Que conlleva esto, eh, la familia es lo primordial, porque ellos son los que te van a levantar, ellos son los que te dan un aliento, como mi hijo, que me da un abrazo, o cuando yo vengo con la cabeza caliente, viene mi esposa y me reinicia con un consejo. Creo que es muy importante en ese punto. ¿Por qué? Porque en el momento bonito, ellos son los que tienen que disfrutar en realidad. En el momento del momento duro que digo yo, ellos pasan con nosotros y creo que llegar al momento de que tú tienes la miel o vas a comer la miel, creo que ellos tienen que estar y para mí ha sido muy importante, han sido un pilar muy fundamental, como le digo a mi señora, y ella lo sabe que es el 99% hablando terrenalmente de mi carrera y de lo que es Eddie Guevara. Eddie Guevara, o para Eddie Guevara, fuera de la cancha, la familia es lo más importante. Pero si tuvieras que nombrar a una persona como tu sostén principal, ¿quién sería? Bueno, primero mi esposa, la verdad. Mi esposa, de ahí está algo que a uno lo hace tambalear, es la mamá y el papá. Que lo tambalea a uno y por ahí si algo, un ejemplo, cae enfermos o hay una preocupación, uno enseguida trata de solventar como sea. Esos son las bases fundamentales del edificio de Dios. Hablabas de tu mamá, me dices que no, no, o sea, vamos a hablar, porque esto no es solo fútbol, esto es vida, que es lo más importante. Me hablabas de tu mamá y me llevas a tus inicios. ¿Qué tan importante fue tu mamá en ese empujón para que llegues a ser futbolista? Mira, parece raro, pero mi mamá es de las personas que no le gusta el fútbol. Ella es hincha también. Ella es hincha de Melé, de paso. De por sí casi la mayoría de mi familia es hincha de Melé. Y mi mamá era, me recuerdo tanto, en la selección Esmeralda, todos mis compañeros salieron para el 2016-2017, o sea, se fueron a los equipos de Serie A, Serie B. Y Eddie Guevara fue el último que se quedó. Yo me acuerdo tanto que llegué a la casa y me senté en el puesto de mi papá. Y se me salían las lágrimas. Me acuerdo como si fuera el día de hoy. Y mi mamá me daba un abrazo y me consolaba y me decía estas palabras. Mi hijo, si Dios no permitió que se vaya ahora, Dios va a permitir que se vaya de aquí a mañana. Y si Dios quiere, mi hijo, así, que no mienta. Hoy lo llaman y se va. Mamá es mamá. Mamá. Me llamaron de AUCA. Qué lindo. De AUCA me llamaron, me fui a AUCA. En ese momento y yo, va. Las lágrimas que estaban rodando en ese momento se convirtieron en alegría. Entonces, Palabra profética. exactamente. Entonces, por eso digo, hay que cuidar a mamá. Mamá es mamá. Cuando te llame donde sea, contéstale, porque mamá es lo más preciado que uno tiene. Y de ahí viene, en caso de nosotros los hombres, que somos muy pegados a la mamá, fue muy fundamental. Tanto que ella no ve el fútbol, que es mi esposa de testigo, que cuando me ve en los partidos, un ejemplo, yo me quebré este dedo, ahorita me saqué el inmovilizador, ya estaba llorando porque me habían pegado. Mi mamá le da mareo, le da los síntomas feos porque me golpean o porque por ahí la gente los habla nervios mal, antes de jugar. los nervios. Mi mamá no, mi mamá prefiere irse a la habitación y se pone a orar para que me vaya todo bien. Qué bien. ¿Cuándo te diste cuenta, Eddie? Me hablabas de lo que pasó, que llegaste, bueno, que saliste último, pero llegaste, que es lo importante. ¿Cuándo Eddie Guevara supo que el fútbol era su vocación y lo que le iba a dar de comer? Mira, yo fui seleccionado del país de tenis de mesa. Ah, no te acuerdas. Claro, yo tenía dos deportes. Aparte de esos dos deportes, que era el tenis de mesa y el fútbol, la inclinación obviamente era el fútbol. Pero yo practiqué mucho atletismo, natación, salto largo, pero lo mío era el fútbol, increíble, el fútbol, el fútbol. Creo que lo llevo en las venas por mi papá también, ¿no? Entonces, cuando yo iba a la selección de Esmeraldas, yo ya comencé a dejar el tenis de mesa, porque ya fui a selección y todo. Y te soy sincero, el tenis de mesa en esos tiempos no era apoyado en Esmeralda, no sé si siguiera haciendo, lo dudo. Y No, no es me apoyado. acuerdo que estaba... ¿Qué tenista de mesa tú conoces? Ahí voy. Mi mejor amigo,
Alberto Miño, el que nos representa a nivel nacional e internacional, Alberto Miño. Qué muchacho, nunca le pude ganar. Siempre quedaba vicecampeón. Jugamos con Stanley Intriago, que era doble varones, pero con textura gruesa, y él jugaba, y Alberto jugaba con Dino Suárez. Ya. Hay un colega tuyo, Estefano Dueña, Ya. también jugaba tenis en mesa, y el hermano Pedrito jugaban tenis en mesa. Y siempre jugué Esmeralda a la final con Guaya. Esmeralda con Guaya, Esmeralda con Guaya. Tanto que nunca le pude ganar una final. Siempre quedé vicecampeón. La verdad que lo digo con orgullo porque él está todavía en esa carrera Claro, también. o sea, no te ganó cualquiera. Exactamente. Y hablando en el tema de que somos muy buenos amigos y cuando él participa a mí me da gozo. Me da gozo, ¿por qué? Porque él consiguió el sueño que quizás por ahí yo lo tenía, pero el mío era el fútbol. Y Claro. como siempre he dicho, lo que Dios le da para cada persona es para cada persona. Y Dios estaba formando en mí el carácter de ser futbolista. Entonces, cuando yo salgo del tenis de mesa, cuando me pasa el suceso que te digo con lo de mi mamá, yo ya me voy al fútbol. Entonces, yo siempre tuve ese anhelo de decir, voy a llegar a ser futbolista, porque si no era futbolista era marino, de verdad te lo digo. Yo digo, quiero que mi papá me vea por la tele. Gracias a Dios lo cumplí. Quiero que mi papá vaya al estadio y gracias a mi esposa que lo llevó por primera vez al estadio, él estuvo ahí, porque mi papá es para todos lados, era conmigo, futbolista, futbolista, futbolista. Papito, papiti, papiti. Entonces, ahí yo comencé a ver de cuando yo llego a Aucas, fue a Liga, a las inferiores, y me estaban ofreciendo económicamente una ayuda y más estudios, pero yo ya me había graduado, porque mi papá es súper recto. Yo dije, no, pues yo ya salgo de Esmeralda y quiero... No regreso, como que dice. Claro, yo no regreso, yo siempre dije, yo a Esmeralda no regreso, y yo siempre quiero vivir en Quito. Dije. Y bueno, y para gracias a Dios tenemos nuestro negocio, nuestra vivienda en Quito, entonces Tan estable. estamos estables, gracias a Dios. Entonces, llego a Aucas y yo dije, el primer partido que salió en la tele, mi papá me vio, dije, bueno, aquí fue, cuando yo debuté. Jugué 2007 para 2008, Liga Loja, Aucas. Estaba la Tuca Ordóñez en Liga Loja. Ahí fue que yo dije, esta es mi carrera, esta es mi Qué vocación. lindo. ¿Cuál fue el sacrificio más fuerte que tú hiciste para llegar a ser futbolista? Uy. Yo creo que no creo que fue tanto sacrificio, porque mi papá siempre me apoyó en el tema del fútbol. Porque no sé si lo que voy a decir sea sacrificio. Un ejemplo, yo decía, yo tenía un reloj que me compraba mi papá, yo decía, yo algún rato quiero comprarme mi reloj. Porque la gente me decía, no, si tu papá tiene dinero y esto y lo otro. No. Lo que tengo puesto es de mi papá. Yo algún momento quiero tener lo mío. Y ahora yo puedo decir, hey, al joven, al niño que viene detrás, porque yo sí quiero ser ejemplo de los que vienen detrás de mí. Me gusta esa línea. O sea, asumes esa responsabilidad de Sí, ser ejemplo. porque gracias a Dios vengo marcando esa línea. Porque hay niños, incluso por ahí, yo te muestro y tengo por acá carteles de los niños que me dicen, eres mi jugador favorito. Sí, he digo visto este ejemplo. en el estadio del Exacto, Cusca. justo ahora me mandaron Sí, un sí, video me estuvo siguiendo. y yo en ese momento yo respiro y digo, wow, Dios, estamos cumpliendo la meta con tu gracia. Porque si la gente me quiere, es porque Dios puso gracia en el corazón de ellos, porque quieren a esta persona. Porque tampoco, yo sé que a muchos no les va a gustar la forma que yo soy, pero yo soy genuino. Como tú me ves ahora, Eres así en el camerino, eres así en la todos lados, en todos lados. Yo no tengo doble cara, yo soy así, yo prefiero pagar bien por mal. Entonces, desde ahí soy así tal Entonces, cual. Eddie Guevara asume la responsabilidad de ser ejemplo. Porque hay otros jugadores que dicen, bueno, yo no soy ejemplo de nadie, que el ejemplo de los padres en la casa. Así es. O tú asumes el ejemplo, Sí. asumes la ¿Por qué? responsabilidad. Porque hoy en día estamos en un mundo que lastimosamente a lo malo lo llaman bueno y al que hace las cosas bien lo matan. Claro, sí. Y, Es todo al revés, ¿no? y lastimosamente la gente que hace mal no se da cuenta que atrás viene un niño. Detrás de Eddie Guevara y de todo futbolista y detrás de ti en esta linda profesión hay muchos que quieren tu puesto. Claro. Como conseguirlo para bien o conseguirlo como mal. Pero también hay unos niños, unos jóvenes que quieren decir, wow, yo quiero lo de este loco. Mira cómo se está portando. Sí. Mira esto y lo otro. Entonces, yo he venido marcando eso de parte de Dios. De que el joven diga, oye, mira, él ora y Diosito le ha dado esto y lo otro. Y digo, bueno, estoy marcando. Y eso es como un visto más bueno para lo que Dios le he pedido que me permita hacer como ejemplo. ¿Por qué? Porque yo tengo algo que siempre me repito. Esto que está aquí y las otras cosas más que uno puede tener, como los trofeos, los campeonatos, lo económico, eso va a quedar ahí. Así va a quedar. Y cuando yo ya me retire, cuando yo diga, Eddie, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, yo quiero que me recuerden como, Eddie es una gran persona. El varón era aguerrido, se entregaba y todo, pero siempre fue buena persona. Nunca me trató mal. Cuando le pedí una foto en el carro, él siempre se bajaba, porque soy así. No me tomo ahí en las puertas del carro. Espera, yo me bajo. ¿Por Qué qué? bien. Porque por ustedes que llevan información y por la gente, yo soy conocido. Entonces, lo que se recibe por gracia, hay que darlo por gracia. Muy bien. Eddie, ¿qué entrenador o persona marcó los inicios en el fútbol de Eddie Guevara? Primero, el profe, que en paz descanse, el papá de Carla Canora. ¿Ya? Él. El profe Marcos Rúa, un preparador físico y profesor, y que él me enseñó el tema de el fútbol es como casi tu oficina.
ponte la camisa por dentro. Y si tú me ves que yo siempre voy a poner Sí, con la camisa por dentro. el tercero, perdón, el profe John Cagua que está dirigiendo en Panamá. Dios me lo puso delante de mí en 2013 en Rocafuerte y él ya conocía la palabra y fue por ahí, sumando palabras. Plantando la semilla. Exacto, fuerte, para que mi carácter sea más recto. Ya conocí un montón de futboleros, entonces yo soy de las personas que lo que es bueno yo lo absorbo y lo que no lo hago a un lado que caiga. Entonces, absorbí mucho de él. Esas tres personas me marcaron y por ahí hay uno que desde la escuela, el profe Edwin Vaz. ¿Te acuerdas? ¿Tienes qué memoria que tienes? Sí. También Edwin te marcó bastante. Me marcó bastante porque en esos tiempos yo era delantero. Ah, ya. Nunca fui defensa. Fui goleador de los torneos. Todos los torneos que había en Esmeralda fui goleador. Goleador. Increíble. Y muchos decían, no, porque tu papá paga. No, mentira. Mentira. Tanto que recuerdo que Esmeraldas Petrolero, yo siempre quise jugar en Esmeraldas Petrolero. A punto de eso. Yo iba con mi tato, un tío, al estadio. Y me acuerdo que él siempre compraba el pan de banana, el pan de guineo, Ya. que vendían en el estadio. Y nos poníamos a ver la limonada. En ese tiempo estaba Teixeira. Y yo, guau, yo quiero jugar aquí en Petrolero porque es mi tierra, que tu gente te reconozca. Ya. Yo siempre tuve eso y le decía a mi hijo que me ayude. Pasó el tiempo, me llevó a jugar a Rocafuerte en el 2013 y nos quedamos por un gol de ascender a la Serie B. Pero me acuerdo tanto que yo decía, yo quiero jugar ahí. Llegó Nacional, le ofertó a mi papá una buena cantidad por mis derechos y mi papá dijo, no, tiene que graduarse. No, pero es que él en estudio y él se va. Ya. Mi papá es mucho de Muy recto. Muy claro, es que la mejor herencia hoy con la madurez y los padres que están viendo esto, la madurez de uno es que la mejor herencia que el padre puede dejarle a un hijo es la educación. Y hoy por hoy pues, tengo mis tres títulos. Y el último me lo hizo sacar mi señora. ¿Qué título tienes? El último de administración de empresa que mi señora me metió, Ay. hermano. Y ahora último me gradué, tengo el de preparador físico y el de técnico. Ah, qué bien. Muy bien. Usted es administración de empresa, pero la que administra es Es él. mi esposa, porque yo plata ando chido. Técnico universitario. De todos los equipos grandes que jugaste. Mira, porque aquí tengo el listado. Aucas. Estuviste en Rocafuerte, Deportivo Quito, Liga de Puerto Viejo, Técnico Universitario, Emelec, Muchurruni y Deportivo Cuenca. ¿Se escapa uno? Así que Puerto Viejo también dijiste, ¿no? Sí, claro. Por ahí se escapa uno. ¿Cuál fue tu experiencia como persona en cada uno de esos equipos? O sea, dame algo general. Me refiero a que, ¿qué es lo bueno que tú sacas de jugar en equipos ya como futbolista? Ujú. ¿Qué aprendes jugando en segunda? ¿Qué se aprende jugando en Serie B? ¿Cuál es la diferencia entre la segunda, entre segunda categoría y primera categoría? ¿Me puedes explicar un poco? Bueno, me pasó con el profe John Cabo cuando lo conocí. Yo estaba en Aucas y por mis malos actos, mi mala conducta de desorden, no de cancha, no de desorden mío, como joven quiere conocer el mundo, que se inmiscuye en cualquier cosa que por ahí se te pinte bonito. Me fue a Esmeralda y él me invita a pescar, porque me gusta pescar. Me decía, viejo, vamos a pescar. Nos fuimos a pescar. Y él me dice, ¿qué carajo te hizo que no te mantengas allá arriba en seriedad? Y no me respondas ahorita, me dice. Piensa mientras pescamos. No me salía nada de la cabeza, de verdad. Me dice, sé que no me vas a decir nada, pero te lo voy a decir yo. ¿Me permite decirte lo crudo? Me dice él. Yo le digo, profe, dele, que usted es como mi padre, dele. Me dijo, unos insultos, pero me removió el piso y me dijo, ¿es por qué? Porque cuando estuviste aquí en segunda, tú tenías un sueño, y esto va para todos los chicos, que el sueño cuando estás ahí en segunda no se termina. Que ese sueño que está ahí, me dijo, este sueño que estaba en segunda, tú decías, quiero llegar a Serie A. Quiero llegar a Serie A, y como sea, te trabajaba, lo buscaba. Llegaste a Serie A, ojo, no hagan eso es un error. Llegaste aquí y te conformaste. Claro, ya conseguiste Serie A, ya vas ganando mucho mejor y todo. Entonces, ¿qué pasa? No es malo estar arriba, me dijo él. ¿Sabes cuál es lo malo? Que tus pies no pisen la tierra. Y yo, wow. Entonces, eso fue perfecto. El carácter mío no fue moldeado para yo sostenerme ahí. Entonces, ese fue el primero de jugar en segunda. El sueño de querer salir del equipo de segunda categoría a darte una catapulta a Serie A. Y Dios permitió que de segunda categoría, una catapulta enorme, llegué a Deportivo Quito. Estamos en Libertadores. Dime si mi Dios no es bueno. Sí. Todo el tiempo es bueno. ¿Jugaste con José Miguel Andrade? Con Andrade, con Víctor Chinga, con Víctor Chinga, Edison Vega también que está aquí, Saritama, la mamita Calderón, el Diablito Lara, un montón de gente. Dios me permitió jugar con un montón de gente vieja, de la vieja escuela que digo yo, que esa es la que me agrada y la que yo sigo conservando todavía. Saritama era crack dentro de la cancha. ¿Cómo? El viejo. Era increíble. Era increíble. Era increíble. Y como capitán y como persona, más todavía. El Sari te ponía un pase sin ver. Era increíble. Esa pierna era muy claro. Y sabes que tú lo veías jugar y era un jugador que parecía que en un cambio de ritmo no era tan rápido, que era muy técnico, pero jugaba siempre seguro. Pero fíjate, o sea, era la inteligencia de él. Ajá. Tenía una visión. Ajá. Escaneaba mucho
Ojo, que en esos tiempos, para 2014, no había ese tema de torneo, que miras para un lado. No, no había tanto, eso estaba allá en Europa todavía. Ah, Y él estaba avanzado, claro, había jugado en México, había jugado en un montón de países y era el Sari, claro. la selección. Entonces tú dices, ¿cómo no absorber de ahí? Y eso que no era mi puesto. Entonces yo fui absorbiendo, entonces llegué a Serie A. De ahí, mantenerse ahí. Cuando tú llegas a jugar Serie B, también que lo hice con Aucas, el torneo es como que es parecido al segundo en cuanto a más físico. ¿Por qué? Porque no hay, casi el reglamento no se cumple la tabla. Los árbitros son los que van como los pasantes, ¿me explico? Sí, sí, Ellos sí, entrenan y van a hacer la pasantía, no sé si está bien o como lo estoy diciendo. O pasantía, o van técnicos, o es como el jugador de fútbol. Hay Como- técnicos de Serie A y hay Exacto, técnicos de Serie B. tal cual. Entonces, Exactamente. ya en Serie A tú ya había los otros reglamentos, eran más serios, se manejaba otro profesionalismo. Claro. En segunda y en Serie B, Ya. por el tema económico, Claro, tú te metías en cocao hasta las 12 de la noche. ¿Me explico? claro. Sí. El que tenía por ahí su gusto de alguna cerveza se la tomaba. Y como que no había tanto ese régimen. régimen. En cambio, acá en profesional tú ya te juegas muchos intereses. Claro. Por algo te pagan Lo que te pagan. Exactamente. Y estás jugándote con jugadores De elite. que ya tienen un olor de perfume diferente que el tuyo. Entonces tú absorbes. Uy, eso te voy a preguntar. Los jugadores entran a la cancha, porque yo escuchaba, el otro día escuchaba a un jugador. Escuchaba a un jugador el otro día, pero de estos antiguos, que decía: nosotros entrábamos a la cancha y no nos poníamos ni desodorante. Entrábamos apestosos para que el rival sienta la presión. ¿Ya? El jugador actual entra perfumadito a la cancha. Hermano, te respondo con algo que dijo Pedrito Ortiz. Estábamos en MLE. Creo que era Lastre de la Máquina, el que está en Perú. Le dice, mi Pedro, anda es olorosito y antes, estás tomándote como un suero o algo así. Le dice, estás tomando un suero y antes tomaba agua del río. Y Pedrito le dice, varón, antes, ahora ya estoy mejor, ahora estoy tomando fumo. Entonces, antes no había eso, que la marca de las cremas, los perfumes. Y hoy en día, como tenemos, gracias a Dios, jugadores que están fuera del país y por ahí vienen acá y tú tenemos el placer de... me acuerdo de Michael Jackson, la mermelada, le pido un abrazo. Yo soy de las personas que me coloco aceite de coco en los pies porque no me gusta la crema. Yo digo, no me hagan la crema en los pies. Nosotros los negritos, si no nos ponemos crema, nos ponemos plomo. Claro. Como que trabaja en construcción. Y muchos van a dar por verdad esto. Entonces, yo me echaba aceite de coco y me dice, Miguel, ay, ¿y eso por qué? Digo, mi merme, es que así brillo más. Pues uno se depila, no por estilo, sino que los parches, claro, los parches claro. y arrancarse eso duele. Y yo le digo, ya que usted me está preguntando, le digo la merme. Ay, ese perfume, le digo, mi hermano. Eso está que huele, me dice la merme. Es la mermelada. Me la mermelada. Y me da el nombre de perfume. Me dice, solo échate aquí y aquí. Me da y me eché. Increíble. Qué rico. Hasta el día de hoy me acuerdo. Qué bestia. Increíble. Entonces, el jugador, al juntarse con el que ha tenido más experiencia, que ya sabía jugar en Brasil un montón de equipos, Claro, ellos te dan, claro. Qué crack era Michael Jackson. Increíble. Tenía la varita más que la pierna. Michael Jackson era de esos jugadores que yo no sé por qué no llegaron. No, sí llegó. No, sí llegó muy lejos. Muy lejos. No, pero Michael Jackson era Europa. Sí, obviamente, ahí va lo que yo dije al inicio. Quizás Dios le permitió llegar ahí por ciertas cosas y porque quizás, como me dijo mi suegro, Era Europa, Michael. un ejemplo, nosotros tuvimos, lo hago como ejemplo conmigo, que me pasó. Testimonio. Nosotros tuvimos en la selección sub-20 que quedamos campeón en Brasil, ¿verdad? Con el profesito de suerte. Estaba Montero, por nombrarte uno, y Jefferson. Y Jefferson Montero fue a Europa. ¿Y por qué yo no fui a Europa? Quizás, me dijo mi suegro, Eddie, hijo, quizás Jefferson Montero hizo algo más que tú no hiciste. Pero no significa que tú no puedes llegar allá, sino que tienes que ir corrigiendo en el camino y si Dios permite que tú llegues hasta donde llegues, tú tienes que llegar entregando todo. Yo creo que eso fue también. Me quedo, ¿sabes qué? Te voy a robar esa frase. Llegar entregando todo. Porque, me decía tras cámaras, a veces uno tiene que esperar la voluntad de Dios, pero en darlo todo y saber que es que uno lo dio todo y la voluntad del Padre es que no se dé, por ejemplo. Exactamente. O sea, no esperar, o sea, no llegar y decir, y si hubiera, sino que haberlo hecho todo. Es que es Y más ya lo demás fácil, depende de Dios. es que es más fácil dar gracia cuando te salen las cosas bien, cuando tienes otras cosas. ¿Y por qué cuando Dios te quita algo, tú no le das gracia? ¿Por qué? Porque eso también te cuida. Entonces tú dices, si te cuidaste de chocarte un ejemplo, dices, wow, Dios, gracias. Pero no te das cuenta, porque la misma Biblia dice, ahorita no lo vas a entender, después. Entonces hay un versículo que yo lo repito mucho, Eclesiastés 9:11, grábeselo. Tiempo y ocasión a todos nos llega, a todos acontece. ¿Sabes por qué? El tema más importante en esto me dijo mi pastor, que es un amigo, le envío un abrazo. Que el tema más importante es que en el tiempo de Dios y en la ocasión de Dios tú estés trabajando.
Porque si tú estás pidiendo bendición, que Dios te bendiga y estás que te rasca la barriga y no sales a buscar, no vas a llegar tu tiempo. El tiempo está ahí en la ocasión, pero uno tiene que salir a buscar ese tiempo. Si tocaste 150 puertas con un currículum y no te lo aceptaron, tú ya tienes que estar preparando el 151. De Dios son los tiempos. Eddie Guevara, para ir cerrando la entrevista, está muy linda, la verdad, me encanta. Más tiempo tenemos que hacer. Sí, hay que reservarnos un día, porque aquí nos vamos a largo. Sí. Eddie Guevara, ¿qué objetivos personales tiene con el Deportivo Cuenca? Bueno, hay uno que engloba todo. ¿Está bien, no? Engloba, ¿sí? Sí. Está bien. Ser campeón, si Dios permite, Copa Ecuador, Liga Pro y torneo sudamericano, Van con todo. vamos con todo. Y por todo. Pero sí estamos algo muy claro, escalón por escalón. Porque no puedo llegar al tercer piso si no voy por el primero. Y eso es mi idea. Como dijo Iván Cavier, muero con mi identidad. Iván Cavier. Compañero mío. Increíble. Me llevo muchas cosas buenas de esa gente. ¿Por qué? Porque eso se enseñan a valorar, porque ellos vivieron y eso te enseñan a valorar que cuando llegas a conseguir algo, se les pudo haber ido de las manos a ellos. Pero tú ya viste y te dicen, hey, Si me pasó a mí, que no te pase a ti. como me dijo el cangurito Borja, estábamos en Nacional, me dice, fiera, me dice, te voy a contar una anécdota, me dice. Tú viniste aquí a Nacional y todavía no has firmado, y tú estás entrenando, yo no hubiera hecho eso, y le pueden preguntar, pero te admiro, porque tú estás que trabajas, metes y todavía no has firmado, porque estaba justo en un tema legal de los dirigentes, y me dice, te voy a contar una historia que me pasó, testimonio, me dice. Cuando yo estaba jugando, Rivaldo se me acerca, dice, Rivaldo. no, canguro. Como le decía cangurito, canguro. Vos tienes que tener bolsillo de tres gordiños, dice. Y le dice, ¿por qué? Porque cuando se acabe el fútbol, la acaba de aguantar. ¿Qué quiere decir? Ahorra, invierte. Entonces, Eddie, enfócate en eso, porque tú el trabajo lo tienes. Y a ti no te va a faltar. Entonces, ¿cómo no voy a absorber esas cosas? Mira que Dios hizo que Rivaldo le diga al canguro Borja que ahorre para que te lo diga a ti. Mira, fue más profundo. Fue más profundo. Sí, O sea, imagínate, utilizó. Es que imagínate, Dios utiliza a Rivaldo. Dios utiliza a cualquiera. La magnitud. Mira, le sirvió a él y me sirvió a mí. Ajá. Entonces, hoy en día, el joven tiene que agarrar esas cosas. No tiene que dejarse llevar por los comentarios malos que dice la gente. ¿Por qué? Porque el que se deja llevar de los comentarios malos, que siempre van a haber, pierde. Lastimosamente, los comentarios malos son los que hieren, los que dañan a la familia, al futbolista quizás poco, nada o mucho, para el que es débil. Pero ahí entra la fortaleza mental, el tener un soporte como lo tengo yo, que es mi familia, mi esposa y sobre todo Dios. ¿Cómo trabaja Eddie Guevara en su fortaleza mental? Porque el jugador de fútbol, me separo de esa prensa. Me separo. El jugador de fútbol aquí en este país, especialmente la prensa de nosotros, cuando ganan son peletos. Así es. Cuando gana la prensa te trata de Pelé, de Maradona, eres lo grande. Y cuando pierden, la prensa a sí mismo te trata como el traste. ¿Cómo trabaja Eddie Guevara mentalmente para que ese tipo de comentarios no le afecten en lo negativo? ¿Y cómo trabaja Eddie Guevara para que los aplausos no le afecten tampoco en el ego? A ver, la Biblia enseña y la Biblia estipula que al humilde Dios lo mantiene cerca, lo enaltece. Más al altivo lo mira de lejos. Quizás ni lo alcanza a ver. Entonces, de esa forma voy en la primera en la última frase que me preguntaste. Ahora, en cuanto a lo de la gente, llegó un momento que me daba duro. Sí, me daba duro. Tanto que mi señora manejaba las redes sociales y era muy inteligente con un colador. Me decía, mira estas cosas. Estas son las buenas. Entonces, claro, uno no es moneditador para agradarle a cualquiera. Si el Señor Jesucristo no era malo y decía un montón de cosas. Sí, a Jesucristo le entregaron a nosotros. Hereje le decía. Imagínate. Entonces, ¿qué yo hago? Vengo, me arrodillo, papá. Antes de hablar contigo, de verdad te digo, hermano, yo puse, Señor, habla por mí. Porque, por decir, tú puedes venir con una pregunta que me puede hacer tropezar, pero Dios siempre está en control. Entonces, lo que yo voy a dar por medio de esta entrevista contigo es un mensaje para esas personas que nos están viendo y nos están oyendo. Y mira que nosotros oramos para hacer las preguntas que no hagan tropezar al entrevistado. Nosotros hemos caracterizado por eso. Y por eso muchos futbolistas nos han abierto las puertas de su casa, porque ven que no hacemos ese tipo de contenido. Twitter, como la prensa es media rara, nuestra prensa. Entonces tratamos de ser... Es que lo que pasa es que, como dice la Biblia, Dios da para el bueno y para el malo. Exacto. Pero da. Dios no quita. Sí. Pero cuando te quita, es por algo para cuidarte. Entonces, yo trato de fortalecerme mucho leyendo. No solo la Biblia, sino un libro. Utilizo las redes sociales para bien, porque las redes sociales tienen dos cosas. O la utilizas mal y destruyes a una gente, porque no tienes la valentía de irles a decir de frente, o la utilizas para dar frutos buenos, lo que estamos haciendo ahora. Porque las redes sociales le dieron el derecho a opinar a gente que antes opinaba, por ejemplo, en la conversación de un bar, y le escuchaban dos personas. Exacto. Ahora tú pones un comentario de Instagram tirando veneno y te leen 200, 300, 400. Y no es porque tiren el veneno, es porque la gente vive por un like, un corazoncito. Y eso hoy en día está matando a los jóvenes.
hablando en este punto. ¿Por qué? Porque yo he visto que si no le dan un like a esta foto, ay, no me han dado like, se deprimen, entran en depresión. Y eso está mal. Entonces, ahí hay que uno volver a las bases, como decía el profe Betarao. Hey, vuelve a las bases. ¿Cuáles son las bases? Para, toca. ¿Cuáles son las bases de eso que no tiene un corazón? Hey, tú no necesitas aprobación del mundo. Si yo soy negrito o soy feo y soy negrito. Para usted. Pero esa es tu opinión. Pero para mí soy lo que soy. Y eso es lo que me hizo Dios. Para otros le voy a gustar, para otros no. Pero lo que a mí me marca siempre mucho son muchas cosas. Pero hay esto. Yo siempre te voy a pagar bien por mal. Porque el que me critica, yo siempre le digo que Dios te bendiga. Porque, mira, bendito el amigo que tiene como amigo un cristiano. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a orar por ti. Sí. En mi intimidad voy a orar por ti y por tu familia. Y la gente no sabe que criticar, y ojo que no es amenaza, no lo estoy haciendo de amenaza ni nada, sino que es bíblico, que cuando tú te metes con uno de los hijos de Dios, es bravo. Claro. Sale en defensa de nuestro papá. Es verdad. Claro, y parece que no hiciste daño. Pero acuérdense en algo, siempre y yo últimamente lo repito, cuando tú criticas a alguien, jugador o en cualquier trabajo, porque en todos lados hay crítica, ojo con lo que voy a decir, acuérdate que si tienes un hijo, o quizás no lo tienes y lo vas a tener, o tienes un hermano, una hermana, a ellos también le van a criticar. ¿Y cómo te vas a sentir tú? Mal, horrible. El jugador de fútbol, ya vamos cerrando, porque vamos a hacer unas dinámicas, hermano, que te van a gustar. El jugador de fútbol toma la crítica constructiva, o sea, igual la toma para bien. Por ejemplo, hoy estoy al lado tuyo y digamos que en el partido que viene erras 10 pases. Sí. Digamos que no va a pasar. Tú no, ya. Perico los palotes, erra 10 pases. Y yo digo, Perico de los, hago un video y digo, bueno, el equipo jugó tal y tal, creo que Perico de los palotes tiene que mejorar porque erró 10 pases. ¿Cómo toma el jugador de fútbol ese tipo de crítica? ¿Igual la toma mal? ¿Te soy sincero? Ajá. Al jugador de fútbol, bueno, la mayoría, no voy a meter todos en eso. Le importa tres pitos y tres flautas. Lo que pasa, no nada. Lo que le diga. ¿Por qué? Porque ¿sabes lo que decimos nosotros jugadores? El que me está criticando no me da de comer. El que está criticando no llegó. No llegó. Entonces, ¿sabes qué es lo que no perdona la persona que te está criticando de ti, de que estás acá? ¿Sabes qué es lo que no te perdona? El éxito que tú estás teniendo. Esa persona que te está criticando quiere que tú estés aquí, donde está él, no, más abajo, para él sentirse superior. Bueno, Eddie, para cerrar la entrevista, la primera pregunta que te quiero hacer, si te gustó, ¿a quién le pasas la pelota? ¿A quién te gustaría que yo entreviste? No sé si ya lo entrevistaste a Romario o a Angelito Gracia. ¿A Romario Caicedo? A Romario Caicedo. Sí, Ya. o Angelito. Uno de Ya, los dos. a los dos, sí, ya. Tienes dos ahí. Ya, Romario Caicedo y Angelito Gracia. Y ahora sí, para cerrar, mirando la cámara, ¿qué le dirías a ese niño de 10, 11, 12 años que quiere ser futbolista? Bueno, al niño de 12 años, que disfruten lo que es el futbolista. Disfruten cada momento de patear una pelota. Por el gran sentido de que van a ir formando su camino y su carácter para después, cuando lleguen a pasar el élite, que estoy seguro, en el nombre de Jesús, que van a conseguir eso, de que sean esforzados y valientes, siempre. Y hay algo que yo les digo a los niños cuando los veo: estudien, hagan caso a papá y mamá, porque allá afuera no hay nada bueno. El fútbol te va a dar muchas cosas lindas, más son lindas que las malas, pero las malas hay que abrazarlas para aprender. Decirles que tengan un buen carácter, que no se dejen derrotar por nada que pase delante del fútbol, delante de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el fútbol es lindo, el fútbol te hace ser amigos como somos nosotros, el fútbol te abre muchas puertas, y creo que la sonrisa que tiene un niño quisiera volverla a tener yo cuando pateaba una pelota, porque esa sonrisa es la que te transmite esa alegría y ese amor. Eso ha sido todo, Banda Futbolera. Ha sido una entrevista muy increíble, profunda. Hablamos de la vida. Y nada, Eddie, te agradezco por abrirme las puertas de tu casa, mi hermano. No, gracias a ustedes, un abrazo gigante y Dios les bendiga. Hasta pronto.